habíamos anticipado hoy bien tempranito que Bernardo Estamateas nos va a estar hablando de los miedos. Hay muchos, hay diferentes tipos de miedos, así que lo presentamos como todos los días a Bernardo Estamateas. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Los miedos, ¿tenés miedos? A veces. ¿Quién no? A veces. Es una experiencia normal, universal, porque el miedo es un sentimiento que nos protege frente a un peligro real o imaginario. Distinto es cuando hablamos de fobias. La fobia ya es un miedo irracional y persistente que aparece donde la persona cuando tiene fobia se siente literalmente, empieza a transpirar, siente mareos y ese miedo irracional y persistente angosta el mundo social. Y se puede tener fobia a todo y a casi todos. Fíjate, acá te traje alguna lista. A ver. Por ejemplo, ablutofobia, miedo a bañarse. Mira vos, Sí. no sabía. Ergofobia, miedo al trabajo. Bueno, hay algunos que tienen. Conocemos ahí, ¿no? Iatrofobia, miedo a los médicos, insectofobia, a los insectos, y así podríamos seguir al agua, hidrofobia, los lugares cerrados, claustrofobia, los espacios abiertos, agorafobia, y así cantidad. Lo que tenemos que saber es que las personas que tienen fobias, esos miedos irracionales y persistentes, son personas que son proclives a la ansiedad. ¿Ah? Esto es muy importante, es decir, que dentro de los trastornos de ansiedad encontramos las fobias, encontramos las obsesiones, los traumas. ¿Y por qué hay personas que son más proclives a la ansiedad? Básicamente tenemos que entender esta fórmula. Personalidad vulnerable más estrés igual a ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Personalidad vulnerable. Son personas que tienen baja estima, hiperexigentes, a veces dependientes, controladores, y esas personas cuando tienen situaciones de estrés, entonces se desencadena la ansiedad. Ahora, para la gente que tiene fobias que nos están mirando o ataques de pánico. Claro, hay mucha gente, ¿eh? Muchísima, y el ataque de pánico es una sensación donde la persona dura unos minutos pero parece una eternidad. Literalmente se siente morir. Una sensación de muerte inminente aparece y con un montón de síntomas físicos también. Muy importante tener claro dos cosas. Nadie se muere de trastornos de ansiedad, porque mucha gente lo primero que siente es una opresión en el pecho, Claro. taquicardia. Sí. ¿Y qué hace? Va al cardiólogo, se hace el electro, le da todo bien, hasta que vuelve a aparecer el ataque de pánico y otra vez entonces recurre, le vuelven a hacer los estudios y está todo bien. Nadie se muere, no se ha muerto ni acá, ni en la China, ni en ningún lado se ha muerto de trastornos de ansiedad. Y otro elemento importante para llevar alivio: nadie se vuelve loco por los trastornos de ansiedad, es decir, por las fobias o los ataques de pánico. Porque mucha gente, Viviana, dice, tengo miedo a enloquecer. Es verdad. Porque cuando vienen las fobias o el ataque de pánico, la persona siente como que está, ¿viste? Como cuando te levantás y no sabes si lo soñaste, Sí, si si lo lo viviste. viviste, sí. Esa sensación de despersonalización. Y entonces viene un miedo muy grande, uno a morirse del corazón, que ya lo desmentimos, y el otro a enloquecer, que también desmentimos. Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque sobre todo en el bloque que viene vamos a contestar las preguntas de la gente. Y vamos a dar algunas técnicas buenas. ¿Viste que dice en caso de incendio agarre el matafuego, rompa el vidrio? Bueno, vamos a dar algunas técnicas. En caso de que nos venga un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, ¿qué podemos hacer? La gran mayoría de sus consultas van a ser respondidas por Bernardo Estamateas. Hoy nos habla de los miedos y habías quedado, Bernardo, en darnos como tips cuando eso nos empieza a pasar. Así es. Bien. Bueno, porque tenemos muchos mails. Miedo a volar, miedo al fin del mundo, miedo a las palomas, miedo a la enfermedad. Al encierro. ¿Qué hacemos con ataques de pánico? Estoy resumiendo varios mails. Bueno, un ejercicio muy importante que podemos hacer cuando estamos frente a un examen, frente a una situación de tensión o cuando tenemos miedo que nos aparezca el ataque de pánico es la respiración. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que respirar? Inspiramos, retenemos lo que más podamos, sin ponernos morados. Hoy me viene bien, te digo, porque hoy estoy como así un día bien, bueno, heavy. podemos practicar. Entonces, Respiro. inspiramos, retenemos y exhalamos lentamente. Volvemos a inspirar lo más posible, retenemos lo más posible y exhalamos Bien, lentamente. Esto bien. hay que hacer 10
10 inspiraciones y repartirlo a lo largo del día. Muy importante, porque la respiración nos relaja y nos vuelve a conectar con nosotros mismos. Eso es un ejercicio. El otro ejercicio, desdramatizar. ¿Sí? Sí, todas las cosas tienen su lado positivo y negativo. Bien. Y efectivamente, tener un perrito es muy lindo y tiene su lado negativo también. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Las cosas suceden y entonces uno tiene que ser equilibrado y ver el lado negativo y también ver el lado positivo. A veces un error puede traer, o una desorganización puede traer un pensamiento creativo. Bien. ¿Vos decís que dentro del caos puede surgir algo creativo? Sí, exactamente, bien. claro. Ojalá Porque mirá. Claro, no hay mal que por bien no venga y no hay bien que por mal no venga. Todo depende cómo mirá, lo muy mires. profundo. Y muchas gracias. exactamente, bien. claro, Es tu porque inspiración, nosotros estamos en la zona de confort, que es lo que hacemos, lo que manejamos, lo que controlamos, hasta que pasa algo que nos saca de la zona de confort. Y entonces entramos en la zona de ansiedad. Imagínate una persona que hace 10 años trabajaba en la fábrica y de pronto dice, ¿y ahora qué hago? Bien. Y todos los cambios nos traen ansiedad. No nos gustan los cambios, pero los cambios son parte de la vida, están con nosotros para quedarse, y entonces nosotros tenemos que usar esa ansiedad para transformarla en algo creativo. Mirá, Juan José Nova tiene miedo al fin del mundo. Dice que, ya sé que no es algo seguro, dice, pero a él le da miedo, no sabe cómo enfrentarlo, Juan de Uruguay. Bueno, muy importante el diálogo interno. Vos sabés que cuando vas a la cancha, si jugás de local, tenés la hinchada que te alienta. Sí, claro. ¿No es así? Si jugás de visitante, te van a buchear. En nuestra mente tenemos que elegir las voces internas, la voz interna, si nos va a alentar o si vamos a jugar de visitante. Entonces, motivarnos internamente, hablarnos cosas positivas, alentarnos internamente, porque a veces esperamos que venga de afuera y dentro jugamos de visitante y entonces el diálogo interno dice, no, te va a ir mal, esto cada vez va a ir peor. Entonces, cuidar el diálogo interno, muy importante. ¿Te hago otra pregunta? Dale, cómo no, Facebook. si no yo tengo un montón, como vos quieras. Astorga nos escribe, dice, tengo pánico a expresarme en público, me siento desnudo, dice él, estaría más cómodo si no me expreso, ¿cómo puedo quitarme ese trauma? Bueno, muy importante, lo que tenés que hacer es explicitar el miedo. Una debilidad dicha se transforma en fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente tiene miedo a hablar en público, se llama fobia social, miedo a hablar en público, miedo a ser evaluado, miedo a ser juzgado, a equivocarse. ¿Qué tenemos que hacer? Decirlo. En tu próxima charla decir, bueno, es probable que me empiecen a transpirar las manos, es muy seguro que me equivoque, les pido disculpas y seguir con la charla. Está bueno porque cuando expresamos lo que tememos, deja de ser peligroso. Bien, muy importante Una de tus decirlo. preguntas, a ver, bien, acá tenemos Pedro, ¿no? Nos pregunta de fobia. Dice, ¿algún consejo para criar a los hijos? No. Sí, bueno. pero está bueno porque los que somos papás siempre estamos pensando cómo podemos ayudar y criar mejor a nuestros hijos. Pedro, primero, poner un día fijo y un horario fijo para hablar con nuestros hijos. Saber de que hay un espacio donde ellos nos puedan hablar. Segunda sugerencia, no hablar de temas importantes cuando vienen del colegio. Porque los chicos vienen con estrés. Claro. El colegio estresa, ¿sí o no? Sí. Y otra cosa importante, no celebrar el logro de nuestros hijos, sino el esfuerzo. ¿Qué quiero decir con esto? El chico se sacó un 10. Muchos papás, ¿qué hacen? Bien, te sacaste un 10, te felicito. No, no celebrar el 10, celebrar el esfuerzo. Te felicito que te esforzaste. Bien. Te felicito que estudiaste, hiciste el esfuerzo de estudiar. Porque si celebramos la nota, el logro, eso trae ansiedad. Pero si celebramos el esfuerzo, eso trae motivación. Magdalena González nos escribe, mirá qué pregunta, Bernardo dice, cuando viajo en colectivo, mientras viajo con poca gente todo bien, pero cuando comienza a llenar, si viajamos como ganado, me transpiran las manos, me quedo sin aire, me pasa muy seguido, ¿es síntoma de fobia o de miedo? Claro, bueno, hay unos síntomas físicos que están apareciendo. Si aparece la sensación de muerte, de despersonalización, estamos hablando de ataque de pánico. Si aparece alguno de los síntomas sin la sensación de muerte, estamos hablando de ansiedad. Muy importante, ¿qué tenemos que hacer? Respirar y conectarnos con el aquí y el ahora. Todos nosotros tenemos un regalo que Dios nos da por día, 86.400 segundos.
¿eh? Es como un helado. Vos imaginate, ayer daba una charla y lo grafiqué así, ¿no? Tenés el helado en la mano y empezás a hablar del pasado. Y a mí lo que me pasó, o hablar del futuro, y si pierdo el trabajo que me va a pasar. Con el helado en la mano se derrite. Lo hice así, tal cual. Sí. Y el helado se derrite. ¿Qué es el helado? El presente. El presente hay que disfrutarlo, porque si no, se derrite. Entonces, Bien. conectarnos con el aquí y el ahora. Bien. Estela nos dice, ¿cómo puedo manejar mi imaginación porque sufro mucho? Bueno, imagínate, Estela, cuando soñás, ¿lo que uno sueña es real? ¿Qué pregunta, eh? Sí, es real. ¿Es real? Porque lo soñaste, pero no es verdad. Ah, el sueño es real, obvio. Muy Es bien, real, muy bien. pero no es Pero verdad. claro. Bien, Bien. vos soñaste que te persiguen con un Sí. cuchillo, un sueño muy frecuente, ¿no es así? Que No, vos... yo sueño que corro y nunca avanzo. Corro Bien. en el lugar. ¿En serio? No lo Me vamos- persiguen, quiero escaparme, pero no avanzo. Claro, Hago el movimiento de correr, pero no avanzo. Bien, ¿es verdad ese sueño? ¿Es real? Es real, porque vos lo soñaste, Claro. pero no es verdad. No es verdad. Nos pasa lo mismo. Bien. Es real, pero no es verdad. Entonces, Estela, tranquilizarnos y decirte, lo que me pasa no es verdad. Bien. Y usar la técnica de la respiración. Bernardo, Mayra Rivero. Bernardo, tengo fobia y estrés. Hace 7 días que no fumo y me hace sentir con mal carácter, loca, dice ella. Encima tengo baja autoestima porque soy gordita y tengo miedo de que la gente me desprecie. Bien, acordate de la ley de los 3/3. ¿Cómo es el nombre? Mayra Rivero. Mayra, acordate de la ley de los 3/3. Todos los que estamos acá y los que nos están viendo ahora y vos también, tenemos 1/3 de gente que nos quiere. ¿Sí o no? Es verdad. Por fe, ¿no? Pero Sí, tenemos gente sí. que nos quiere. Tenemos 1/3 de gente que nos odia. Ajá. Y ahora mismo están preparando nuestro funeral. Sí. Cierto. Y tenemos 1/3 de gente que no nos conoce, no caminó 2 metros con nuestros zapatos, pero opinan de nosotros. verdad. Así que hagas lo que hagas, Van a hablar. concentrarte en la gente que te quiere. Acordate que Jesús tenía 12 apóstoles y uno era Judas. Por cada Judas hay 11 que nos quieren. Concentrémonos en lo que nos quieren. Bien, otra pregunta tuya, Bien. Bernardo. A ver, porque tengo varias acá. José dice, un ejercicio para superar el miedo. Ah. El miedo mayor vence el miedo menor. ¿Qué quiero decir con esto? Tomarnos 10 minutos, Sí. este es un ejercicio buenísimo. 10 minutos, sentarnos tranquilos e imaginarnos lo peor que nos podría llegar a pasar. Por ejemplo, Que a cada uno le parezca lo peor en su vida. lo Bien. peor, vos te imaginás lo peor. Vamos a suponer alguien que tiene celos. Sí. Imagínate lo peor, que te engaña con uno, Que con llegas a otro. tu casa y lo ves Pero, engañándote. Lo peor, Sí. exactamente. Porque cuando llamamos al fantasma, parece como una tortura el ejercicio, lo es los primeros días, Claro. pero luego no, sucede algo mágico. ¿Por qué? Porque cuando invitamos al fantasma que aparezca y lo miramos cara a cara, el fantasma pierde poder. Ah. Todo miedo evitado es miedo aumentado. Porque ¿qué le pasa al fóbico? El fóbico tiene 2 cosas muy importantes. Primero, evitar la situación. Ajá. Y tenemos que evitar. Porque todo lo que evito cobra poder. Y lo segundo es pedir ayuda. Cada vez que yo pido ayuda pasan 2 cosas. Primero, me siento bien. Pero a la larga eso me baja la estima y me genera sensación de incapacidad. Entonces, muy importante, expresar los miedos, escribirlos e imaginarnos lo peor. Mágicamente vamos a descubrir que dentro nuestro está el potencial para enfrentar nuestros miedos. Bien, Norma Aguilar, mi esposo tiene miedo de ir al psicólogo porque estudió 2 años la carrera y siempre sabe que le revuelven la historia y eso le trae conflictos. No necesariamente. Ah. Los que hacemos, por ejemplo, terapia breve estratégica, no vamos al pasado. No todas las terapias se enfocan en el pasado. Algunas se enfocan en el presente. Y obviamente que hay gente que le da mucha angustia revolver o revisar nuestro pasado. Pero está bueno, porque si no sanamos el pasado, probablemente lo repitamos. Ahora, si la angustia es muy grande, especialmente cuando hay estrés postraumático, Sí. abuso sexual, ¿no? Hay mucha gente que tiene fobia por estrés postraumático, un abuso, una violación, necesitamos darle el tiempo para que el mundo interno y el tiempo interno vaya guiándonos cuando lentamente ir sacando el pasado. Pero podemos conectarnos con el presente. Jonathan pregunta sobre el miedo al éxito. Ah, Hay miedo al mucha éxito. gente, sí,
que cuando les va bien, alguien hace algo para que les vaya mal. Claro. ¿Viste? Claro. Algo que conseguí un trabajo y de pronto empecé a llegar tarde, a hacer las 1000 cosas para que me echen. Se llama miedo al éxito. Y nuestra cultura latina, Vivi, Sí. que estamos llenos de culpa porque nos dijeron que tenemos que sufrir, Para que nos vaya bien. si sufrimos acá estaremos Sí. con Dios un día, y la culpa, y nos cuesta decir estoy contento, nos cuesta disfrutar. Y mucha gente no alcanza el éxito porque no tiene permiso interno de superar a los papás. Mirá vos. Sí. Es como ese mandato de que no te puede ir mejor que a ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a lograr y de pronto hace algo inconscientemente para que le vaya mal. Muy importante. Bernardo, Entonces, la última, darnos la última permiso. Dale. de nuestro muro. Valeria Olivera. Bernardo, quería saber si los niños pueden tener fobia o pánico y si tienen solo miedos, uno como padre, ¿cómo puede tratar el tema? Los miedos son normales, como dijimos, siempre los miedos es una emoción protectora y efectivamente puede haber trastornos de ansiedad en los chicos que hay que hacer consultar en un buen hospital, en el servicio de psicopatología, el hospital de clínicas en Buenos Aires, bueno, en todo el país hay excelentes profesionales y algo muy importante, buscar psicólogos especializados en fobias o en trastornos de ansiedad. Esto es muy importante. Bernardo, gracias por haber estado con nosotros Gracias, como todos los días.